La ciencia moderna explica muchos fenómenos y cosas que antes parecían místicos. Sin embargo, todavía hoy en todo el mundo ocurren incidentes extraños que no encuentran una explicación razonable. Muchas personas no creen a los testigos que han presenciado estos casos inquietantes y solo las grabaciones de las cámaras de videovigilancia se convierten en pruebas convincentes de que esto realmente ocurrió. En este video conocerás los fenómenos más extraños y místicos que por casualidad quedaron captados por cámaras de seguridad. Disfruta la visualización. Estas imágenes fueron grabadas tarde en la noche en una oficina vacía. Un hombre trabajaba horas extra y conversaba con un colega. Desde hacía tiempo notaba figuras extrañas cerca del edificio y decidió averiguar qué estaba pasando. Para ello, le pidió a su compañero que se quedara con él y lo ayudara a realizar una grabación oculta, con la esperanza de capturar a la criatura desconocida. Cerca de las 7 de la mañana, se hizo evidente que en la oficina realmente había alguien más. Detrás de la espalda del colega con el que hablaba, apareció fugazmente una pequeña figura oscura. El hombre, conmocionado, la señaló y salió corriendo tras ella, tratando de no soltar la cámara. Sin embargo, al llegar a la esquina no encontró nada. La criatura había desaparecido en un instante. Fuera lo que fuera, se desvaneció tan rápido que no dejó rastro alguno. Después de ver la grabación, muchos espectadores concluyeron que no se trataba de un juego de luces, sino de una auténtica y siniestra sombra que cruzó el suelo de la oficina. Esta cámara de seguridad estaba instalada frente a la entrada principal de un cementerio. Todo estaba en calma hasta que algo extraño apareció en el encuadre. De repente, en plena noche, surgió una joven vestida con un traje blanco junto a la puerta. En un instante, apareció al otro lado de la reja cerrada y se dirigió por el sendero hacia el interior del cementerio. Más tarde, el personal de seguridad analizó la grabación cuadro por cuadro, pero no logró encontrar una explicación lógica para lo ocurrido. Estas imágenes fueron grabadas en Florida, en una iglesia abandonada que llevaba varios meses sin visitantes ni mantenimiento. Después de que se encontraran bancos volcados y una enorme cruz de madera tirada en el suelo, los empleados del servicio de seguridad revisaron la grabación de la cámara instalada dentro del edificio y quedaron horrorizados. En el video se ve claramente cómo la cruz, que antes estaba inmóvil colgada en la pared, de repente se desprende y sale volando hacia adelante, derribando los bancos delanteros con un fuerte estruendo, como si hubiera sido atraída por una fuerza desconocida. Sin embargo, el lugar estaba cerrado con llave y en el interior no había ni cables, ni viento, ni personas. El personal de seguridad revisó la grabación una y otra vez, tratando de entender el origen de lo sucedido, pero nunca encontró una explicación lógica. Las dudas de que pudiera tratarse de una simple casualidad no hicieron más que aumentar, ya que les resultaba imposible creer que la iglesia hubiera permanecido vacía todo ese tiempo. En estas perturbadoras imágenes se ve a una mujer dormida en el sofá. De pronto ocurre algo extraño. Su pierna se eleva y se lanza por encima de su cabeza, como si una fuerza invisible la estuviera tirando de ella. Los movimientos de la pierna son rápidos, bruscos y antinaturales. El hombre que dormía a su lado se dio cuenta de lo que ocurría y se apresuró a despertarla. Sin embargo, en la grabación se aprecia claramente que nadie la tocó. Más tarde, la hija de la mujer contó que en su casa comenzaron a suceder cosas extrañas después de visitar una prisión abandonada durante Halloween. Los incidentes aterradores siguieron intensificándose y la familia decidió mudarse a otra vivienda. Una pareja de esposos de California llevaba varias semanas enfrentándose a sucesos extraños en su casa. Pequeños objetos se movían de manera inesperada y en el aire se percibían una constante incomodidad y una sensación de inseguridad. Finalmente, decidieron instalar cámaras de videovigilancia. A la mañana siguiente, al revisar las grabaciones, vieron algo que les dejó sin aliento. La muñeca de su hija se movía lenta y decididamente por el oscuro pasillo, como si supiera exactamente a dónde se dirigía. Otra cámara captó cómo entraba en el dormitorio. Después de eso, la grabación se interrumpió de forma repentina.
Los esposos se quedaron en silencio, comprendiendo que los extraños fenómenos en su casa finalmente tenían una fuente. Ese mismo día recogieron sus cosas y se marcharon de la casa para siempre. La mujer que aparece en estas imágenes estaba sola en casa. Estaba recostada en el sofá, desplazándose por la pantalla de su teléfono, cuando la cámara de videovigilancia captó algo aterrador. De repente, desde detrás del sofá se extendió una mano y tocó ligeramente su cabello. La chica reaccionó al instante, saltó y gritó aterrorizada. A los pocos segundos se escuchó un grito fuerte y ronco, claramente parecido a una voz masculina, aunque no había nadie más en la habitación. Encendió la luz y revisó la casa, pero estaba completamente sola. Incluso los espectadores más escépticos admitieron que no parecía una puesta en escena, y el misterio de la aparición de esa espeluznante extremidad quedó sin resolver. Una cámara de vigilancia oculta registró un extraño fenómeno ocurrido de noche en una vivienda. Una joven dormía bajo la manta cuando de repente la manta comenzó a deslizarse sola fuera de su cuerpo. La mujer, aterrorizada, despertó de inmediato, saltó de la cama y encendió la luz. Sin embargo, la lámpara empezó a parpadear de forma extraña y luego se apagó, dejando a la ya asustada joven en completa oscuridad. Más tarde, al revisar las grabaciones, se pudo ver que antes del inicio de los sucesos extraños, la puerta de la habitación se abrió sola, como si alguien invisible hubiera entrado. Muchos espectadores confesaron haber distinguido en las imágenes la silueta de un fantasma que, al parecer, intentaba comunicar a través de la cámara que aún seguía allí. Estas imágenes fueron grabadas en Japón en el año 2025. Una joven llamada Tsuyuki terminaba su turno de trabajo y se preparaba para irse a casa. Llevaba varios meses trabajando en una fábrica de maniquíes y ya estaba acostumbrada a estar rodeada de rostros de plástico. Sin embargo, en un día fatídico todo cambió. Cuando Tsuyuki pasó junto a uno de los maniquíes que estaba en una esquina, su cabeza giró repentinamente hacia ella. Esto hizo que la joven se quedara paralizada al instante. En la sala no había máquinas funcionando ni ninguna otra persona. Luego, la cabeza del maniquí volvió a girar bruscamente, lo que sumió a Tsuyuki en pánico. Rompió su inmovilidad y salió corriendo a la calle. Hasta hoy se desconoce si se trató de un fenómeno místico o de una broma de mal gusto. Aún así, la joven decidió renunciar al día siguiente y no volver jamás a ese lugar. Durante todo el mes de noviembre, una mujer escuchó sonidos extraños que provenían del sótano de su casa. Al principio no les prestó atención, atribuyéndolos a corrientes de aire. Sin embargo, los ruidos se repetían una y otra vez cada vez que caía la noche. Para el mes de diciembre, ignorar aquel sonido sospechoso se volvió imposible, y decidió instalar una cámara de videovigilancia. Tras revisar la grabación, la mujer quedó horrorizada. Una de las muñecas que estaban en el sótano giró la cabeza, se incorporó y se puso de pie. Luego miró directamente a la cámara. Permaneció así durante varios segundos y después volvió a su posición anterior. A la mañana siguiente, la mujer arrojó todas las muñecas del sótano y el espeluznante ruido finalmente cesó. Durante un festival navideño en una pequeña ciudad rusa, los habitantes locales exhibían muñecos hechos a mano en las calles. Una joven llamada Lisa también quiso participar en el festival y pasó varias semanas trabajando en la creación de su muñeca. Una mañana regresó a su taller para evaluar el resultado de su trabajo. De repente, mientras estaba frente a la muñeca, notó que ésta esbozaba una sonrisa apenas perceptible y que uno de sus ojos se cerraba. Al principio, Lisa pensó que era un juego de luces. Sin embargo, cuando se apartó a un lado, el ojo se abrió lentamente. La joven estaba segura de que nadie más había entrado en el taller ni había tocado la muñeca, por lo que vio la inquietó profundamente. Como prueba, conservó una grabación en su teléfono. Cuando mostró el video a los vecinos, estos no se sorprendieron y dijeron que cada año, durante ese festival, ocurrían sucesos extraños y místicos a los que la gente ya se había acostumbrado. Estas imágenes fueron grabadas en Houston.
Una joven realizaba una transmisión en directo en Instagram y mostraba a los espectadores una pequeña muñeca de una mujer de piel oscura que había comprado con descuento en una farmacia cercana. Le divertía el aspecto de la muñeca y la acercaba a la cámara mientras conversaba con sus seguidores. De repente, comenzaron a llegar mensajes alarmantes al chat, pidiéndole que prestara atención a los ojos de la muñeca y que se deshiciera de ella lo antes posible. Parecía que algo había asustado a los espectadores, pero la joven no dio importancia a esos comentarios. Solo después de terminar la transmisión y revisar la grabación, notó que los ojos de la muñeca se movían por sí solos. Daba la impresión de que la muñeca estuviera viva y alternara la mirada entre la joven y otros puntos a su alrededor. Aunque esto muy probablemente se debía a la inclinación de la muñeca y no tenía un carácter místico, la joven decidió igualmente sacar el juguete de su dormitorio. Durante las vacaciones, una pareja se alojó en uno de los hoteles de la ciudad. En cierto momento, el hombre notó que su esposa salió de la habitación y no regresó. Tras esto, acudió al servicio de seguridad del hotel. El personal revisó las grabaciones de las cámaras y vio cómo la mujer corría rápidamente por el vestíbulo, mirando constantemente hacia atrás, como si alguien la estuviera persiguiendo. La mujer entró al ascensor y, aterrada, se pegó a la pared. Luego las puertas del ascensor se abrieron y ella salió corriendo de nuevo al vestíbulo. Las puertas se cerraron de inmediato tras ella y después volvieron a abrirse solas. Parecía como si alguien más estuviera dentro del ascensor, aunque en las imágenes no se veía a nadie. La mujer fue encontrada más tarde, pero se negó a explicar por qué huía y de quién. Poco después confesó que aquel día había visto algo con lo que no desearía volver a encontrarse jamás. Estas imágenes fueron grabadas en Indonesia. Un vigilante nocturno, durante su ronda habitual por el vestuario de una escuela, fue testigo de un fenómeno extraño. Ante sus ojos, una bolsa salió volando inesperadamente de un banco y se estrelló contra la pared. Luego, una silla se desplazó sola hacia la pared, como si una fuerza invisible la empujara. Instantes después, los cajones de los armarios comenzaron a abrirse y cerrarse, como si alguien invisible estuviera buscando algo en su interior. El guardia se quedó paralizado, sin saber si debía huir o quedarse, y observó en silencio cómo la sala cobraba vida ante él. Un poco más tarde, el hombre, aún conmocionado, supo que durante años habían ocurrido sucesos inexplicables en ese vestuario, aunque él los presenciaba por primera vez. Estas imágenes fueron grabadas en la ciudad brasileña de Belén. Durante el turno nocturno, un guardia vivió algo que cambió por completo su actitud hacia el trabajo. La cámara de videovigilancia registró cómo, durante una ronda rutinaria, se detenía en un marco de puerta. Apuntó con la linterna hacia el vacío, como si intentara comprobar si había alguien allí. En las imágenes se ve cómo el guardia grita algo y hace pausas, como si esperara una respuesta. Sin embargo, en la grabación no aparece nadie más que él. El perro guardián que estaba cerca comenzó a olfatear y a comportarse como si hubiera alguien más presente. Más tarde, el guardia declaró que había visto una figura con uniforme de trabajo y le preguntó cómo había llegado allí. Sin embargo, el desconocido permanecía en silencio, mirándolo fijamente. Cuando le informaron de que esa noche en el edificio solo estaban él y el perro, el hombre, aterrorizado, renunció de inmediato. A última hora de la noche, un empleado del hospital realizaba una ronda programada en un ala silenciosa del edificio, donde se encontraban pacientes cubiertos con sábanas. El pasillo estaba en completo silencio y la atmósfera resultaba opresiva. De repente, una de las figuras bajo las sábanas se incorporó bruscamente y se sentó en la camilla. La cámara de videovigilancia captó claramente ese movimiento. El empleado, testigo de lo ocurrido, se quedó inmóvil por una fracción de segundo y luego salió corriendo presa del pánico. La grabación se difundió rápidamente en Internet y muchos espectadores quedaron impactados. Algunos intentaron explicar el fenómeno como una reacción natural del cuerpo, conocida como el efecto Lázaro, mientras que otros estaban convencidos de que el trabajador había presenciado un suceso paranormal.
Durante el turno nocturno en una tienda, una mujer guardia de seguridad revisaba las grabaciones de las cámaras de videovigilancia. Lo hacía con regularidad y no esperaba ver nada fuera de lo común esa vez. Al cambiar la vista de una cámara a otra, algo llamó su atención durante una fracción de segundo. Una enorme sombra cruzó uno de los salones y luego volvió a aparecer en la pantalla contigua. Parecía que la sombra pertenecía a una persona, pero su movimiento era antinaturalmente fluido y rápido. La mujer volvió a comprobar las cámaras y confirmó que en el edificio no había nadie más que ella. Las puertas estaban cerradas y los sensores de movimiento no se activaban. Más tarde, cuando la grabación se publicó en Internet, muchos espectadores comenzaron a debatir a quién podía pertenecer aquella sombra misteriosa. Sin embargo, la causa real nunca llegó a conocerse. Un empleado municipal estaba grabando en un cementerio cuando, de repente, algo inesperado apareció en la imagen. La cámara apuntaba a una fila de nichos funerarios, junto a los cuales una escalera estaba apoyada contra la pared. Reinaba un silencio absoluto. No había viento, ni ruidos extraños, ni el más mínimo movimiento. Y de pronto, la escalera se desplazó sola. No cayó ni resbaló, sino que se movió lenta y deliberadamente en dirección opuesta a la pared, como si alguien invisible la estuviera empujando. El trabajador, conmocionado, permaneció inmóvil, continuando la grabación y procurando no soltar la cámara. La escalera se detuvo al cabo de un segundo y no volvió a moverse, pero al hombre ya no le quedaban ganas de acercarse a ella. Estas imágenes fueron grabadas tarde en la noche en un restaurante. Uno de los empleados estaba recogiendo las mesas, limpiando las superficies y preparándose para terminar su turno. En cierto momento, cayó repentinamente al suelo. Sus compañeros no entendieron qué había pasado y supusieron que se había resbalado. Sin embargo, él afirmaba que alguien lo había empujado. Cuando revisaron las grabaciones de las cámaras, quedaron atónitos. En el momento de la caída no había nadie cerca del hombre. Parecía como si alguien invisible lo hubiera empujado, pero nunca se logró determinar la causa real de lo ocurrido. Este video de cámaras de seguridad en Bangladesh se convirtió en un auténtico fenómeno viral. En las imágenes, un peluquero realizaba su trabajo con entusiasmo. Peinaba, cortaba y arreglaba el cabello. Sin embargo, un detalle llamaba inmediatamente la atención. El cliente al que atendía en la silla no era visible en el video. Aún así, al peluquero esto no parecía inquietarle en absoluto. Continuaba trabajando con concentración, cambiaba el ángulo de la cabeza y recortaba el cabello con cuidado, como si frente a él estuviera sentado un cliente invisible. Cuanto más precisa era su labor, más inquietante resultaba lo que se veía en pantalla. Los espectadores en Internet comenzaron a elaborar activamente hipótesis sobre quién o qué podía ser en realidad aquel visitante fantasmal. Esta mujer se recostó en el sofá de la sala para descansar. Apenas cerró los ojos, su tranquilidad fue interrumpida por el chirrido repentino de una puerta que se abría. Al principio no le dio importancia y pensó que solo había sido su imaginación. Sin embargo, unos segundos después, la puerta se cerró de golpe con estruendo. El sonido la despertó por completo y saltó del sofá sobresaltada. Sin intentar averiguar la causa, agarró las primeras cosas que encontró y salió corriendo de la habitación presa del pánico. Más tarde, al revisar las grabaciones de videovigilancia, se descubrió que no había intrusos en la casa y que las ventanas estaban cerradas. La versión de una corriente de aire también quedó descartada rápidamente. Parecía como si una entidad invisible hubiera abierto la puerta y la hubiera cerrado tras de sí. Después de ver el video, la mujer se apresuró a mudarse y juró no volver jamás a aquel lugar. El hombre que aparece en estas imágenes entró en un edificio abandonado de 12 plantas para grabar un video para su canal de YouTube. En el interior reinaban el silencio y la oscuridad, y con cada piso, el ambiente se volvía más sombrío. En el 10º piso apuntó la cámara hacia abajo, al hueco de la escalera. De repente, su atención fue atraída por una figura oscura que subía rápidamente hacia él desde los pisos inferiores.
Daba la impresión de que aquella entidad misteriosa no caminaba ni corría, sino que se deslizaba por los escalones, acortando la distancia a una velocidad fulminante. Horrorizado, el bloguero retrocedió y luego se apresuró a subir a la azotea. Más tarde, en la grabación se veía con claridad cómo algo se movía por la escalera. Sin embargo, muchos espectadores en la red coincidieron en que ese movimiento no podía pertenecer ni a un ser humano ni a un animal. Cuando el centro comercial cerró por la noche, el guardia de seguridad comenzó su ronda habitual por los silenciosos pasillos. El turno nocturno no auguraba nada fuera de lo común, hasta que el hombre notó un movimiento sospechoso al fondo de la sala. Encendió la cámara de su teléfono y comenzó a grabar. Al instante, en la pantalla apareció la imagen de dos figuras oscuras que se desplazaban lenta y silenciosamente por el corredor. Parecía que flotaban sobre el suelo. Al cabo de unos segundos, las figuras desaparecieron tras una esquina. Tras la publicación del video, muchos espectadores supusieron que aquellas siluetas no podían pertenecer a personas vivas y que el guardia había perturbado a los espíritus de ese lugar. Sin embargo, el propio autor de la grabación se negó a hacer cualquier comentario. Un padre y su hijo decidieron instalar una cámara de vigilancia oculta después de que el hombre mayor afirmara repetidamente que, según él, había alguien extraño en la casa. El hijo aceptó realizar el experimento, colocó la cámara en la pared y se acostó a dormir junto a su padre en la misma habitación. En medio de la noche, mientras dormían, la puerta se entreabrió y la cámara captó unos ojos brillantes de una criatura desconocida en el umbral. Un instante después, la puerta se abrió de golpe con estruendo, pero detrás de ella no había nadie. El ruido despertó bruscamente al hijo, quien vio a su padre hablando con el vacío. Horrorizado, observó cómo su progenitor conversaba con alguien invisible. La grabación se interrumpe pocos instantes después, sin dejar nada más que preguntas y una creciente sensación de inquietud. Una noche avanzada, un guardia de seguridad de una escuela revisaba los pasillos y las aulas. En cierto momento, a través de un vidrio en la pared, vio una figura oscura sentada en un pupitre en el rincón más alejado de una de las aulas. Sin embargo, cuando entró en la sala, no había nadie dentro. Las grabaciones de las cámaras confirmaron su observación, y más tarde el guardia confesó que no era el primer caso místico con el que se encontraba durante sus turnos nocturnos. Además, contó que en varias ocasiones había escuchado sonidos sospechosos y movimientos de objetos dentro de las paredes de la escuela. Muchos usuarios en Internet sugirieron que el guardia se había topado con los fantasmas de antiguos alumnos de ese centro educativo. Los empleados de una peluquería lograron capturar en cámara algo inquietante. Durante la limpieza del local, uno de los pesados sillones de peluquería comenzó a girar por sí solo. El movimiento era lento y suave. Teniendo en cuenta que el sillón estaba firmemente anclado al suelo y que para hacerlo girar se requería un esfuerzo considerable, lo ocurrido generó aún más preguntas. El peluquero que se encontraba cerca se quedó inmóvil, sin entender qué estaba pasando, mientras los transeúntes que pasaban frente al escaparate observaban con curiosidad lo que sucedía dentro. Nunca se logró determinar la causa del giro repentino del sillón vacío, y muchos espectadores estaban convencidos de que un antiguo espíritu del lugar había visitado la peluquería. Un guardia de seguridad revisaba las grabaciones de las cámaras intentando encontrar a un ladrón, después de que varios objetos desaparecieran de una tienda. Identificar al responsable fue rápido, pero la atención del guardia se centró en algo completamente distinto. Resultó que el ladrón no actuaba solo. Junto a su pierna apareció una pequeña figura de una criatura humanoide desconocida. Medía apenas un poco más que la rodilla del hombre y, en el siguiente fotograma, desapareció de inmediato. Algunos espectadores creen que esta criatura desconocida estaba de algún modo relacionada con el delincuente y que incluso podía influir en su comportamiento, empujándolo a cometer el delito. Otros escribieron que en las imágenes podría aparecer un duende, una criatura sobrenatural de antiguas leyendas españolas que, según la tradición, no puede ser expulsada ni con oraciones ni con agua bendita.
La única forma de librarse de ella sería cambiar de lugar de residencia, llevándose únicamente lo imprescindible. Estas imágenes fueron grabadas el 21 de noviembre del año 2025 en Malasia. En ellas se ve a una empleada de una tienda colocando productos en el escaparate. Alrededor del mediodía, la puerta de entrada del local se abrió sola, a pesar de que el día era completamente tranquilo y sin viento. La joven se giró hacia la puerta, saludó a un visitante invisible y comenzó a mostrar los productos del escaparate. Continuó la conversación durante varios minutos, sin darse cuenta de que todo ese tiempo estaba hablando con el vacío. Finalmente, sus compañeros lo notaron y corrieron hacia ella. Cuando le mostraron las grabaciones de las cámaras de videovigilancia, quedó claro que nadie había entrado en la tienda. Este descubrimiento la conmocionó profundamente, ya que, como confesó después, ella veía claramente a un cliente frente a sí y pudo describir su apariencia con todo detalle. En Internet, existen numerosas teorías sobre lo ocurrido en las imágenes, pero la causa real sigue siendo un misterio para todos. Después de regresar de vacaciones, el dueño de la casa decidió revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad para asegurarse de que todo hubiera estado en orden durante su ausencia. Sin embargo, lo que vio lo dejó profundamente perturbado. En las imágenes se apreciaba cómo en el pasillo aparecía una aterradora figura alta y sin brazos que se desplazaba a saltos. En cierto momento se detuvo, giró lentamente la cabeza y miró directamente a la cámara. Sus rasgos eran difíciles de distinguir, ya que el rostro de la criatura estaba pintado con un maquillaje de payaso. Luego, la figura volvió a girarse, dio otro salto y desapareció justo frente a la puerta. El dueño, todavía en shock, no pudo encontrar una explicación racional a lo que había visto, y el misterio de la enigmática criatura quedó sin resolver. Un trabajador de una planta procesadora de carne compartió en Internet una grabación que provocó escalofríos entre los espectadores. En las imágenes, el hombre camina por un pasillo vacío junto a una cámara frigorífica. De repente, una enorme puerta metálica se levanta con fuerza casi hasta la mitad y luego cae de nuevo con un estruendo. El movimiento no fue lento ni mecánico. Parecía como si alguien hubiera empujado la puerta con agresividad desde el interior. El trabajador, atónito, se quedó inmóvil y luego hizo una señal para llamar a un compañero. Juntos abrieron la puerta y miraron dentro, pero no había nadie en el almacén. El misterio de los empujones inexplicables nunca se resolvió, y hasta el día de hoy, muchos espectadores siguen proponiendo en los comentarios sus propias teorías sobre lo que realmente pudo haber ocurrido. Una cámara de videovigilancia en una habitación de hospital captó algo que dejó atónitos a los espectadores. En la grabación se ve cómo un paciente duerme tranquilamente en su cama y al instante siguiente su pierna se eleva por sí sola. Parecía como si algo invisible lo estuviera tirando hacia arriba. Poco después, el hombre se despierta confundido y trata con horror de entender qué está ocurriendo. En las imágenes se aprecia claramente que no había nadie más en la habitación ni cables a los que pudiera haberse enganchado. Cuando este video se difundió en Internet, muchos supusieron que mostraba un contacto con un ser del más allá. Sin embargo, las verdaderas causas de lo ocurrido siguen siendo desconocidas hasta hoy. Estas imágenes fueron grabadas a última hora de la tarde en uno de los barrios chinos. Una cámara de seguridad captó algo extraño fuera de una ventana. Allí se encontraba una figura borrosa, cuyos contornos y rostro eran difíciles de distinguir. No obstante, no cabía duda de que aquella figura no pertenecía a un ser humano. Durante varios segundos, observó en silencio a la cámara y luego comenzó a desvanecerse lentamente hasta desaparecer sin dejar rastro. Muchos espectadores coincidieron en que la figura no parecía humana, mientras que otros afirmaron que se trataba solo de una ilusión óptica o un juego de luces. Sea como fuere, la cámara registró claramente lo sucedido, y el video dejó tras de sí únicamente preguntas y una pesada sensación de inquietud que no abandonó al autor ni a los espectadores durante mucho tiempo.
Una pareja de Pensilvania vivió un momento verdaderamente aterrador cuando un fantasma se instaló en su casa. El 26 de septiembre del año 2023, durante una conversación telefónica, la mujer notó que todas las bombillas de la casa comenzaron a parpadear sin parar. Su miedo se transformó rápidamente en un terror primitivo cuando vio cómo el crucifijo de madera colgado en la pared giraba por sí solo 180 grados. Presa del pánico, salió corriendo de la sala de estar. Más tarde, la pareja invitó a un sacerdote, quien afirmó que en la vivienda habitaba un espíritu maligno, ya que solo una entidad así podría haber movido la cruz. No se logró esclarecer la naturaleza de los fenómenos paranormales, pero los incidentes místicos no volvieron a repetirse. Aún así, la pareja decidió mudarse de aquella casa maldita. Un viajero se detuvo a pasar la noche en uno de los hoteles de Virginia. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que dormir al aire libre no era una idea tan mala después de todo. Al pasar junto al baño, notó cómo uno de los cajones del mueble del suelo se abría por sí solo. Luego el cajón se cerró y volvió a abrirse. A la noche siguiente, la situación se repitió, pero esta vez todos los cajones comenzaron a abrirse uno tras otro, a pesar de que no había nadie en el baño. El hombre no tocó los muebles y se apresuró a abandonar la habitación. Más tarde, los residentes locales le contaron que en esa habitación del hotel llevaban muchos años ocurriendo sucesos extraños, y una cámara oculta instalada en el pasillo confirmó que los cajones se movían solos, sin una causa visible. A última hora de la noche, mientras grababa un blog de baile deportivo, una joven se encontraba sola en su estudio entrenando con dedicación. Repetía sus sesiones cada noche, y en esta ocasión, nada presagiaba algo extraño o aterrador. En la sala reinaba el silencio, la luz permanecía estable y todos los objetos estaban en su lugar. Sin embargo, cuando se giró hacia el espejo, una extraña figura oscura cruzó fugazmente detrás de ella. En el reflejo se distinguía claramente un contorno en movimiento, pero en la habitación no había nadie más. La joven se dio la vuelta de golpe, se quedó inmóvil un instante y luego salió corriendo del estudio presa del pánico. Le parecía que alguien ajeno había entrado en el lugar, pero el misterio de aquella silueta enigmática nunca fue resuelto. Estas imágenes fueron grabadas en una tienda de comestibles en California. Una cámara de videovigilancia captó algo inexplicable. Cuando la tienda cerró, una de las cajas del almacén se desplazó repentinamente hacia el otro extremo de la sala, entre las estanterías. Después de eso, los productos de una estantería cercana comenzaron a caer, a pesar de que no había nadie dentro del local, y las puertas estaban cerradas con llave. Este incidente se repitió varias veces en distintos días. Finalmente, el dueño de la tienda decidió investigar la historia del edificio y descubrió que, muchos años atrás, allí había ocurrido un accidente con un trabajador. Este hallazgo lo convenció definitivamente de que los extraños sucesos no podían ser una simple coincidencia. Una joven llamada Stacy salió a la calle a última hora de la noche para recoger la bicicleta de su hijo. Reinaba el silencio y no soplaba el viento. De repente, la bicicleta comenzó a moverse sola. Avanzaba con firmeza, girando ligeramente durante el trayecto, como si alguien invisible la estuviera manejando. No había nadie alrededor, salvo Stacy. Ella se quedó inmóvil, observando en silencio cómo la bicicleta se alejaba en una dirección desconocida. Una cámara de videovigilancia de la calle registró todo lo sucedido, y en la grabación realmente no aparecía ninguna persona cerca. Durante varias semanas, un hombre no pudo encontrar a su hija desaparecida. Una noche, junto con un amigo, decidió revisar un antiguo edificio abandonado del que periódicamente provenían sonidos extraños. Cuando llamó a su hija por su nombre, le pareció escuchar un grito infantil procedente del interior del viejo inmueble. El hombre comenzó de inmediato a iluminar con su linterna hacia las ventanas rotas, tratando de localizar el origen del sonido. Volvió a llamar a su hija, pero esta vez solo respondió el silencio. Una cámara de videovigilancia instalada cerca también registró el grito que se escuchaba. El hombre continuó llamando a la niña por su nombre,
e intentó llamarla por teléfono, pero todos sus intentos fueron en vano y no había ni una sola alma alrededor. Al final, no regresó a casa, y la grabación de la cámara de seguridad se convirtió en el único testigo de lo ocurrido aquella noche. Estas imágenes fueron grabadas en Navidad del año 2025. Una mujer que vivía sola en su casa comenzó, en cierto momento, a sentir que alguien la observaba atentamente. Cada noche percibía en el aire una tensión inexplicable. Para librarse de lo que consideraba una ansiedad infundada, instaló una cámara de videovigilancia frente a una de las ventanas. Más tarde, al revisar las grabaciones, notó cómo detrás del vidrio aparecía un rostro pálido con ojos oscuros. Permanecía inmóvil, como si estuviera examinando cuidadosamente la habitación, y luego se alejaba y desaparecía en la oscuridad. Al cabo de unos minutos, el rostro volvió a aparecer y continuó observando. La mujer acudió a la policía y se mudó de la casa, pero nunca se logró identificar a la misteriosa criatura. Estas imágenes fueron grabadas en Manchester, en el estado de Nuevo Hampshire. Una joven regresaba a casa a última hora de la noche en compañía de una amiga. Grababan su paseo con el teléfono y compartían entre ellas experiencias cotidianas. En la calle no se veía a nadie más. Sin embargo, al revisar la grabación, descubrieron entre los arbustos junto a la carretera una figura humana oscura, agachada y mirando en su dirección. La figura permaneció inmóvil y luego desapareció por completo. Las jóvenes revisaron la grabación varias veces, intentando distinguir más detalles, pero no lograron obtener ninguna respuesta. En el año 2023, en Luisiana, una mujer desapareció sin dejar rastro dentro de su propia casa y nunca fue encontrada. Algunos años después, aparecieron en Internet grabaciones de cámaras de videovigilancia instaladas en esa vivienda. En el video se ve a la mujer bajando por la escalera. De repente, en la parte inferior aparece una misteriosa figura oscura. La mujer se detiene bruscamente, se da la vuelta y corre a toda velocidad de nuevo hacia arriba. La sombra la sigue a una velocidad enorme, y después de eso nadie volvió a ver a la mujer. Muchos creen que la cámara captó la verdadera causa de su desaparición. Sin embargo, la investigación nunca condujo a ningún resultado concreto. Esta grabación de cámaras de videovigilancia provocó un enorme impacto en cuestión de días y se volvió viral en Internet. En las imágenes se observa cómo desde el techo desciende una figura oscura apenas perceptible y abandona lentamente la cocina. No tiene contornos definidos, pero en la silueta pueden distinguirse vagos rasgos humanos. Muchos espectadores supusieron que la cámara captó a un fantasma que apareció por casualidad en el momento justo, mientras que otros creían que se trataba de una persona parcialmente oculta durante la edición. Sea como fuere, el misterio de la silueta del video nunca se resolvió, y el autor del material publicado decidió permanecer en el anonimato. El servicio de seguridad de una oficina revisaba las grabaciones de las cámaras tras la queja de una empleada. Ella afirmó que durante su jornada laboral alguien le tocó el cabello por detrás, aunque ese día estaba completamente sola en la oficina y las ventanas estaban cerradas. Al comprobar las grabaciones, los empleados notaron que, mientras la mujer estaba sentada frente al ordenador, un mechón de su cabello se movía por sí solo, como si una mano invisible lo hubiera tocado. Algunos espectadores no creyeron en la autenticidad de estas imágenes, pero la mujer aseguraba que durante su trabajo sentía la presencia de algo místico a su alrededor. Y con esto concluyo todo. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita. Para mí, tu actividad es la mejor recompensa. Gracias por tu atención. Nos veremos pronto. Adiós.